Bien, Dios le bendiga a todos. Aquí estaré el video, estaremos colgando ahí. Vamos a comenzar en la primera unidad de nuestra lección bíblica, que tiene que ver con el discipulado cristiano, muy importante, muy interesante en el Nuevo Testamento. El llamado del discípulo. La unidad 1 es el discipulado cristiano. El primer tema, la primera sesión es el llamado del discípulo. Soy su hermano Francisco Mución, casado por la misericordia de Dios con una bella dama, Virginia Vázquez, con 3 niños, 3 hijos, 2 varones y una hembra. Vamos a leer una introducción. Nuestros pastores nunca se van a quedar. Nuestra pastora Ramonita Lamis de Rivas y nuestro pastor Osvaldo Rivas, y todo el liderazgo cristiano que sé que va a apoyar esto. Amén. El discipulado cristiano. Vamos a ver una pequeña introducción para introducirlo. Estaré dividiendo esta sesión en 2 por causa del tiempo. Dice aquí el discipulado cristiano, la unidad 1. Se ha dicho que emprender un viaje comienza al dar el primer paso. Y en ninguna parte es esto más cierto que en nuestra trayectoria cristiana. Al comenzar esta serie de lecciones sobre el discipulado, inculque en sus alumnos la comprensión de que ser cristiano implica mucho más que ser convertido o que una conversión. Ser cristiano es convertirse en un discípulo y comprometerse a seguir a Cristo de por vida. El punto de partida en el discipulado cristiano es aceptar a Jesucristo como Salvador. Después, el creyente inicia un camino de fe que continuará hasta que él o ella vaya al lugar que Jesús ha preparado en su presencia para aquellos que lo aman, según Juan 14:2. Esta unidad explora temas esenciales en las Escrituras relacionados con este camino de ser discípulo de Jesucristo. Emprender un viaje requiere un destino, un propósito, una meta. El destino o meta del discipulado implica un proceso. La lección 1 habla del llamado de Cristo a convertirnos en discípulos. Comprenderemos mucho de este llamado al explorar en los evangelios el llamado de Cristo a los 12 discípulos, que después se convirtieron en apóstoles. Luego pasaremos a explorar el verdadero costo del discipulado según Cristo. Seguir a Cristo trae consigo desafíos reales en nuestros deseos humanos innatos o únicos. Debemos consagrarnos a Cristo y negarnos a nosotros mismos para honrarlo a Él. Tal vida requiere que crezcamos en madurez espiritual. Un discípulo maduro es aquel que vive su fe, presenta a Jesús a otros y resuelve conocerlo mejor. A medida que avanza en las lecciones 2 y 3, desafíes a los alumnos a comprender y aplicar mejor las verdades o la verdadera espiritualidad y la verdadera madurez. Los cristianos hoy necesitan reconocer los desafíos de una cultura secular y comprometerse a superar el pecado por el poder del Espíritu. Tales batallas espirituales podrían suscitar temor, pero Jesús nos recuerda que podemos vivir por encima de todo temor al andar con Él. Nos dio instrucciones claras sobre este camino de madurez en el discipulado. La lección 4 aborda estas instrucciones con un enfoque en vivir una vida bajo su protección. La unidad concluye con un recordatorio de las señales de un estilo de vida cristiano. La lección 5, el discipulado surge de una comunión genuina con Cristo y los hermanos en la fe. Esas relaciones unen a los creyentes conforme viven en obediencia a Jesús. Esas relaciones también animan a los creyentes a separarse de todas las cosas que contaminan el cuerpo y el alma. Como hermanos y miembros de la familia de Dios, los discípulos deben mostrarse amor unos a otros
como el amor que Dios mostró al enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Entonces podemos ver en esta introducción por dónde vamos. Nuestro texto o nuestro fundamento bíblico para este estudio se encuentra en Mateo capítulo 4, del verso 18 al verso 22. Podemos encontrarlo también en Mateo 9, del verso 9 al verso 13, y en Marcos capítulo 1, verso 14 a verso 20, y en Marcos 3, del 7 al 19. Yo estaré subiendo 2 videos por causa del tiempo, estaré dividiendo la clase en 2 y así se nos hará más fácil y no nos agotará mucho. El versículo clave o central de este estudio se encuentra en Mateo 4:19. Dice, y Jesús, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pecadores de hombres. Pescadores de hombres. Rescatadores de hombres. La meta para esta enseñanza es, los alumnos comprenderán que el llamado al discipulado es universal. Incluye a todos los seguidores de Cristo. El llamado de Cristo es para todas las denominaciones, para todas las iglesias y para todo mundo. Los alumnos, desearán ser usados por Dios para avanzar en la causa del cuerpo de Cristo en un mundo perdido. 3. Los alumnos buscarán oportunidades de servir a Cristo y testificar a otros en el contexto de sus responsabilidades diarias, así como de expandir sus ministerios personales. El objetivo es predicar de Cristo, gloria a Dios. Vamos a introducirnos de una vez al estudio, donde dice, en la introducción del estudio, donde dice, pero antes de eso vamos a orar para introducirlo al estudio, porque el Espíritu de Dios es el que da la sabiduría. Todo esto son introducciones, pero voy a presentar la introducción y luego voy a orar para que el Espíritu de Dios nos dote de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. Aunque nos sorprenda, también nos debe alentar que los discípulos de Jesús eran personas del vulgo o de lugares bajos, de circunstanciales, no eran personas educadas académicamente, ni tenían tantos recursos. Las circunstancias de su llamado a ser discípulos son igualmente sencillas. Ningún relámpago o voz atronadora del cielo acompañó a su llamado, pero el plan de Jesús para ellos realmente cambió el mundo. Esa combinación de lo cotidiano y lo trascendente es también válida si pensamos en los planes de nuestro Salvador para nosotros hoy. Eran personas igual que nosotros, pero Cristo la llamó, la transformó y luego la utilizó para que su reino fuese propagado. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por aquellas personas que van a ver, que van a escuchar, que van a recibir esta palabra. Pedimos, Dios, que el Espíritu Santo unja, Dios, este video, que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo gobierne, que el Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios, pueda utilizar esta palabra para cambiar, para transformar, para redarguir, para instruir, para confrontar, Dios, para motivar aquellos que van a escuchar, Dios, esta palabra, que tú la utilices, que tú me uses, Dios, como un vaso de honra, para que tu reino sea anunciado, para que nosotros podamos crecer en amor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo. Dios, úsame, Señor, conforme al propósito tuyo, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como pudimos ver en la introducción, dice aquí, seguiremos, si bien muchos de lo que leemos sobre los discípulos de Jesús ocurrió en el contexto de los evangelios,
o después. Con el libro de Hechos, con el libro de los Hechos o en las epístolas, es interesante notar dónde se encontraban y qué estaban haciendo cuando Jesús por primera vez los invitó a ir con él y a ser pescadores de hombres. El plan de Jesús para establecer su iglesia fue integrarla en la vida diaria de todos sus seguidores. Se refirió a la iglesia como el cuerpo, como según 1 Corintios 12:27. Una poderosa ilustración de que pertenecer a la iglesia era una experiencia de inmersión en él, que moldea todo el creyente, que piensa, que dice, que hace, y todo su entorno. Este es el proceso del discipulado, en que todos nos ayudemos mutuamente en nuestro paso por la vida. Cristo transformó todo en los creyentes, lo que decían, lo que hacían y lo que eran, y su entorno. Todo nuestro Señor Jesucristo lo cambió. Dice el encabezado principal: los pescadores lo siguen. Los pescadores lo siguen. Dice el subtítulo: un encuentro personal, basado en Mateo 4 del 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20. Vamos a buscarlo. Mateo 4 del verso 18 al verso 20. Amén. Dice aquí: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Gloria a Jesús. Vamos a dar introducción de una vez a esta sesión. Las tareas que nos prestan quienes están en autoridad sobre nosotros pueden parecer atractivas o abrumadoras según el enfoque que adopte el líder. Las tareas que nos presentan quienes están en autoridad sobre nosotros pueden parecer atractivas o abrumadoras según el enfoque que uno adopte o que el líder adopte. El lenguaje de Mateo 4, 18 al 20 revela el enfoque personal de Jesús con sus discípulos. Si hubiera promulgado alguna petición elaborada sin acercarse a ellos, usando un intermediario desconocido, Pedro y Andrés tal vez no habrían respondido con obediencia inmediata. La presencia directa de Jesús y su invitación personal hizo que todo fuera diferente. Cristo mismo se presentó personalmente y le hizo la petición a sus discípulos personalmente. Pedro y Andrés estaban ocupados en la actividad principal de su profesión. Estaban pescando, parados a la orilla del mar de Galilea y echando su red al agua. Seguramente vieron a Jesús acercarse a ellos, aunque Mateo no da indicio de lo que ellos pensaron al ver a Jesús. Claramente registra su relación o su reacción con lo que iba a pasar. Cuando Jesús los invitó a pescar, hombres dejaron la red y lo siguieron de inmediato. O sea, esta gente automáticamente Jesús le hace el llamado, le hace la invitación. Ellos vienen automáticamente a Jesús. Ahora bien, ¿qué vieron estos hombres, Pedro y Andrés? ¿Qué vieron Pedro y Andrés en Jesús? ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vio Andrés en Jesús? Esa gracia de Dios que nadie puede resistir. Ellos vieron en Cristo. Es posible que Pedro y Andrés se preguntaran: ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti, amigo o hermano que nos esté escuchando en este momento? Los evangelios registran momentos en que los discípulos se asombraron por alguna nueva revelación sobre el carácter del Señor
y su sumisión divina o su sometimiento divino. Por ejemplo, en Mateo 28, 27 encontramos un ejemplo, en Mateo 21, 20 y en Mateo 22, 20. Su percepción aún en este primer encuentro, Pedro y Andrés respondieron al llamado que escucharon y obedecieron al Señor. Un detalle importante al considerar es que Jesús usó la ocupación de Pedro y de Andrés para ayudarlos a hacer la transición a su plan mayor de servicio. Los años que habían sido pescadores los habían preparado para ese momento. O sea, si consideramos la ocupación de Pedro y la ocupación de Andrés, su hermano, y más tarde podemos ver también a Juan con su hermano, podemos ver que Pedro tenía varios años de su vida dedicándose a esa profesión de pescar a la orilla del mar o del lago de Galilea. Aquí encontramos una aplicación para nosotros mismos, sin importar cuál es tu oficio o a qué tú te has dedicado por tantos años en el área profesional, individual, colectiva o en cualquier índole donde uno se desenvuelva. Dios puede utilizar eso para propagar y transicionarte hacia el ministerio y hacia el plan de servicio hacia su reino. No importa cuál es el trabajo que tú hayas estado trabajando durante años, Dios puede utilizar eso para transicionarte y para propagar el evangelio en tu entorno, en tu área, en tu oficina, en la peluquería, en la cafetería, en la ferretería, donde quiera, en el ayuntamiento, recogiendo basura, pescando, en la barbería, en cualquier área donde uno se desenvuelve, en el salón. Dios puede utilizarlo a favor del evangelio, a servicio del reino de Dios. Qué poderoso modelo para el creyente de hoy. Dios llama a los cristianos a su servicio paulativamente, implementando paso a paso experiencias que los prepararán para la misión mayor que Él les tiene reservada. Dios nos va a ir preparando paso a paso, paulativamente, 1, 2, 3, 4, paso a paso, para llevarnos hacia el plan mayor que ya Él tiene reservado para nosotros. Al ser fieles en estas tareas, los creyentes se preparan para niveles mayores de servicio en el reino de Dios. La cualidad central de todo creyente debe cultivar es la obediencia. Todas las cualidades de un creyente deben de ser, o el objetivo principal de un creyente es la obediencia. Y eso abarca todo. Y también el servicio. El reino de Dios consiste en servir. El ser grande consiste en el servicio. Cuando uno sirve, entonces uno es grande. Cuando uno quiere ser servido, entonces uno es pequeño. Cristo nos enseñó ese principio en Mateo 18 cuando tomó un niño. Nuestro mayor objetivo es la obediencia. Debemos de obedecer a Dios y a nuestros líderes siempre y cuando estén basados en la palabra de Dios. Vamos a entrar en una pregunta. Esta guía es tan elaborada, este material, con su pregunta. Tienen preguntas externas y también tienen preguntas al final de cada sesión. Dice una de ellas: ¿puede identificar trabajos o situaciones anteriores en la vida que lo prepararon para tareas mayores de servicio al Señor? Podemos identificar trabajo o áreas o circunstancias pasadas que nos hayan preparado para servirle al Señor. Por ejemplo, en mi caso yo soy barbero, aunque antes de Cristo no me dedicaba completamente, pero esas circunstancias han ido preparándome, porque ya que la barbería también es un servicio en sí, yo presto un servicio a los clientes y eso me ha ido preparando, he ido moldeando mi corazón para servir a un mayor número en el Evangelio, con cortesía, con amor, con paciencia, con sabiduría, y han ido preparando el camino. Todos los que tienen un trabajo, que tienen acceso a personas, a individuos
están encaminándose hacia un plano mayor, hacia un rango mayor de servicio para que Dios lo utilice a favor de su reino. Dice otra pregunta: ¿cómo lo ha seguido el Señor? ¿Cómo lo ha guiado o cómo lo ha dirigido el Señor a pescar personas? Quizá dentro de una carrera que no se relaciona con el evangelismo cristiano. ¿Cómo lo ha llevado el Señor a predicar o a llegar o a pescar personas, individuos, aún cuando su carrera no se relaciona nunca con el evangelismo personal? En mi caso, por ejemplo, yo soy barbero y eso no tiene que ver nada con el evangelismo, ni con la estrategia, ni con los métodos que ofrece la Biblia. Pero yo tengo acceso a personas y las personas son mi materia prima para yo llegar con el evangelio. Ahí presentamos el plan de Cristo. Claro, no siempre, hay personas que no son tan abiertas, hay personas que simplemente tenemos que darle un Dios te bendiga, mira, Cristo te ama, busca de Dios, acércate de Dios, Él tiene un plan para tu vida. Y no tenemos la oportunidad de presentarle el evangelio completo, pero por lo menos se le predica, se le dice, aunque sea de manera parcial o artificial, pero sí también he tenido la oportunidad de conversar. Incluso hay personas que vienen con inquietudes, con dudas, y me les ponen y yo trato de guiarlo a Cristo, que conozcan las palabras. Vamos a entrar automáticamente en la otra sesión de ese mismo contexto. Un alcance mayor. Mateo 4, 21 al 24. Un alcance mayor. Mateo 4, del 21 al 24. Jesús principia su ministerio. Dice el verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Quise darle un poquito más de contexto. Ninguno de nosotros es llamado a servir al Señor en completo aislamiento. La guía del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre afectará a nuestras familias y seres queridos, y aún a personas que no conocemos. Cuando nos comprometemos con Cristo como nuestro Señor, podemos confiar que Él resolverá los detalles relacionados con lo que nos pide o con lo que nos impide que hagamos o que sigamos lo que Dios quiere. Nadie está llamado a servir en un aislamiento. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros o Cristo llega a nuestros corazones, todo eso afectará cada área, cada aspecto de nuestras vidas, de nuestros familiares y aún de aquellos que no conocemos. Que simplemente tenemos la oportunidad de encontrarnos con esa persona. Cristo resolverá cada detalle de nuestra vida que nos impide que le sirvamos correctamente en el Evangelio. El próximo encuentro de Jesús fue con Jacobo y Juan, y específicamente menciona a su padre Zebedeo. Mateo señala que los hijos estaban con su padre en una barca remendando las redes. Seguramente ese era un negocio familiar, y esta tarea le había compartido muchas veces a través de los años, y con la esperanza de que continuaría muchos años más, y con la esperanza de que continuarían muchos años más.
Mateo no se refiere a pensamientos o preguntas que posiblemente tuvieron los hijos de Zebedeo, como ocurrió con Pedro y con Andrés. La narración se enfoca en la obediencia inmediata de Jacobo y de Juan. Podemos ver que como Pedro y su hermano Andrés, Mateo hace énfasis que inmediatamente le siguieron. Hay una obediencia inmediata, no hay dilación, no hay retroceso, no hay tambaleo. Ellos automáticamente recibieron el llamado de nuestro Señor Jesucristo y obedecieron la voz de Dios que estaba en Cristo. Pero es importante considerar también a su padre Zebedeo. Es importante considerar a Zebedeo. No hay ninguna indicación de que se resintiera la pérdida de la ayuda de sus hijos. La Biblia nos enseña, no hay dato bíblico interno, no sé si hay extra bíblico, comentarios, que digan que su padre se haya resentido por la pérdida de dos ayudantes en una empresa familiar. Obviamente, la actitud de Zebedeo hacia el llamado de nuestro Señor Jesucristo es silente. No se da ni negativa ni positiva, pero Mateo, si no la registró, era porque era positiva. Su padre nunca le reprochó, nunca le dijo. Simplemente la Biblia omite o calla en este punto. Aunque no se registraron las palabras exactas de Jesús, deducimos que Él conectó su plan para estos otros dos discípulos con lo que ellos ya estaban haciendo. Los invitó a seguir el mismo camino que Pedro y Andrés acababan de iniciar. Probablemente le haya dicho las mismas palabras: seguidme y os haré pescadores de hombres, rescatadores de hombres. Probablemente. Es muy posible que los cuatro hombres ya se conocían por años. Podemos inferir del texto que Pedro y Andrés fueron ejemplos de la obediencia para Jacobo y para Juan. Según el texto podemos deducir que como eran pescadores y era un lago y tenían años pescando, probablemente ya ellos se conocían. Y la obediencia de Pedro y la obediencia de Andrés pudieron ser un factor de motivo para que Andrés y su hermano Juan o Jacobo se unieran, Juan y Jacobo se unieran. Se estaba formando un núcleo de discípulos que continuaría creciendo y que Dios más tarde utilizaría para llevar el Evangelio a todo el mundo. Podemos ver que la visión de Cristo era amplia. Cristo eligió a estos hombres, empezó con dos, después con dos más, empezó con Pedro, con Andrés, después cogió a Juan, cogió a Jacobo, y así fue aumentando el número de discípulos hasta que llegó a 12, después fueron 70, y así, y para propagar el Evangelio. Y más tarde podemos ver años después, 40, 50 años después, que Cristo parte de esta tierra, podemos ver que los evangelios empiezan a surgir y podemos ver un crecimiento bien amplio de la iglesia primitiva, de todo lo que Cristo le enseñó a sus discípulos. Todos los creyentes tienen un papel, tienen un propósito, tienen una proclamación del evangelio. La obediencia a la dirección del Espíritu Santo revelará oportunidades de presentar al Salvador a los perdidos, independientemente de la ocupación, las habilidades o cualquier otro factor humano. Eso requiere un énfasis. Enfatizo nuevamente. Todos los creyentes tienen el papel en la proclamación del Evangelio. Todos los creyentes tienen el papel en la proclamación del Evangelio. El pastor, el diácono, el obispo, el anciano, el que sirve, el que aconseja, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol. Todo creyente tiene el papel de anunciar el Evangelio.
La obediencia a la dirección del Espíritu Santo revelará oportunidades para presentar al Salvador a los que están perdidos, independientemente de nuestra ocupación o cualquier factor humano. Felipe es un ejemplo de eso. Felipe fue atento a la dirección del Espíritu Santo y Dios lo dirigió a predicarle al etíope, como también llegó a Samaria. Una pregunta aquí, para terminar la primera parte, vamos a abundar un poco, la primera sesión. Dice aquí, ¿cómo han reaccionado sus seres queridos al liderazgo del Señor en su vida? ¿Cómo han reaccionado sus seres queridos al liderazgo del Señor en su vida? O sea, ¿cómo los seres queridos han reaccionado al liderazgo de Dios en mi vida, al liderazgo de Cristo en mi vida? ¿Cómo mis seres más queridos, cómo mis familiares han reaccionado al señorío y al liderazgo de Jesús en mi vida? ¿Ven ellos en mí un verdadero ejemplo? ¿Ven ellos en mí un verdadero discípulo? ¿Ven ellos en mí un propagador, un propagandista del Evangelio? ¿Ven ellos en mí el carácter, la vida, el señorío de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ven ellos en ti, amigo que me está escuchando, hermana, hermano, padre de familia, madre de familia, líderes de la iglesia? ¿Ven tus familiares y tus amigos que te rodean el señorío de Cristo en tu vida? Si no es así, debemos de tratar rápidamente y de buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos corrija y nos enseñe el buen camino que debemos de andar. ¿Qué puede hacer para alentar a alguien que está comenzando en su vida cristiana? ¿Qué podemos hacer para alentar, para animar, para fortalecer, para motivar a alguien que está comenzando en su vida cristiana? ¿Qué tú puedes hacer, amigo mío, hermano que me esté escuchando? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pablo dice que debemos de exhortarnos uno con otro y de fortalecernos uno con otro en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo para que avancemos hacia lo que Dios quiere, para que nos fortalezcamos uno con otro y nos animemos. Dice Pablo, sabiendo bien que aquel día se acerca, de exhortarnos con sana doctrina, con enseñanza, al amor y a la buena práctica. Debemos de darnos consuelo, debemos de ministrarnos el amor de Dios en nosotros. Hermano, tranquilo, Dios está contigo. El Espíritu Santo vino a vivir en ti. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Dios está con nosotros, perseveremos en la gracia, hay un galardón, hay una victoria, hay un cielo, hay una gloria, hay algo que nos espera. Y las tribulaciones de este tiempo solamente producen en nosotros gloria. Estas pruebas venideras producen en nosotros un excelente peso de gloria. Y alentarnos unos a otros, uno con otro, en la paz de Cristo que nos ha dejado. Debemos de avanzar, debemos de crecer el Evangelio de Cristo. De la misma manera que Pedro, que Andrés, que Juan y Jacobo respondieron al Evangelio inmediatamente al llamado de Cristo, también nosotros como discípulos, como dice nuestra unidad 1 que nos acompaña esta noche, como lo estoy haciendo de noche, en esta hora, en este momento, el llamado del discípulo. Podemos ver que el llamado del discípulo a través de Cristo, a Pedro y a Andrés, su hermano, y después, tiempo después, la Biblia no nos dice qué tiempo Cristo se tardó, qué momento, cuánto tiempo transcurrieron, en que Mateo registra que cuando Cristo principia su ministerio, llega a la vida de Pedro y de Andrés su hermano, y después llega a la vida de Juan y de Jacobo, como dice Mateo, capítulo 4, versículo 18, cuando Cristo comienza su ministerio, después Mateo 4, versículo 21 al 22,
No nos dice qué tiempo transcurrieron, pero obviamente pasó un tiempo. Porque si abundamos en el texto y podemos ver que él se acercó hacia ellos y estaban tirando sus redes, en el caso de Pedro, ellos estaban tirando sus redes a la orilla del mar. Vamos a consultar nuevamente el texto. Pasando de allí, o sea, anteriormente Jesús venía anunciando el Evangelio y le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, como dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Eso lo dice anteriormente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Podemos ver que Cristo estaba predicando en Galilea. Cristo estaba anunciando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ella estaba cerca del mar de Galilea y observó a dos hermanos que estaban tirando las redes desde la orilla. No sé si eran tarrayas o eran chillonas, por ejemplo, donde yo vivo aquí actualmente en mi provincia, en Montecristi, en San Fernando de Montecristi, en nuestra provincia, en nuestro barrio Salomón Jorge, se vive de la pesca. Y yo estoy un poco familiarizado con eso, yo mismo he ido a pescar. Hay tres tipos de chinchorros, se puede decir. Hay un chinchorro que le decimos de ahorque, que es un chinchorro que consiste en que tiene plomo y tiene boya, y otra parte se hunde y se riega, se encierran, se van regando gran cantidad de paños, le dicen, a cierta distancia, y se dejan ahí, van y se buscan. Y hay muchos tipos de mallas, de tamaño, dependiendo del pez que yo quiera pescar. Y hay otro que es de arrastre, que es una malla grande y tiene un saco grande así, redondo, con dos mangas, y en cada manga 4 hombres se ponen de cada lado y tienen un palo con soga, y ahí van jalando la soga de cada lado y la sacan a la orilla. Y hay una que le llaman tarraya, que tú la tiras de la orilla, se riega y luego tú la alas. Pedro con su hermano, podemos ver que Mateo pone a Pedro de primero. Obviamente Pedro parece que tiene la rienda de liderazgo en la pesca, al igual que Juan con Andrés, y que estaban pescando. Jesús se pasa por el lago de Galilea, él ve a Pedro que está pescando, y él va donde Pedro y les dijo, verso 19 del capítulo 4 de Mateo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Punto. O sea, Cristo va y le habla y lo asocia con lo que ellos están haciendo. Y entendieron automáticamente qué significaba que Jesús lo iba a convertir en pescadores de hombres. Si buscamos un paralelo, una cita cruzada, una referencia cruzada que encontramos en Lucas, capítulo 5, podemos ver que Lucas encierra la pesca milagrosa. Vamos a consultarlo, vamos a abundar. Este texto no estaba en el estudio, pero Dios está dirigiendo hacia allá. Vamos a abundar. Vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas, capítulo 5, la pesca milagrosa. Vamos a ver, dice aquí la pesca milagrosa. Vamos a ver qué ellos estaban haciendo. Y Lucas nos va a ofrecer un poco también del contexto de Galilea. Aconteció, o sea, sucedió que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Lucas le llama Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y, oye, mire el contexto, había un gentío, se agolpaban. Ese es el contexto. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores con ellos, claro, habiendo descendido de ella. Ya aquí estaban ya de un suceso que ellos ya habían bajado de la barca, ellos lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, o una de aquellas barcas, la cual era de Simón, mire el liderazgo, era el dueño, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
y echad vuestras redes. Podemos ver que en este paralelo que encontramos aquí no es el mismo suceso. Obviamente Jesús se encontraba en el agua de Genesaret y había una gran multitud. Jesús acostumbraba a predicar en el área de Galilea y era tanta la multitud y él vio dos barcas, dos yolas, dos embarcaciones, y él fue a Simón. Probablemente la otra seguramente era de Juan, porque ellos eran compañeros, no se dice en el texto, pero obviamente ellos habían descendido, habían bajado y estaban lavando sus redes, y él se monta en una de ellas y le dice a Pedro, Pedro, entra un poco más adentro. Obviamente ya un preencuentro con Jesús, y mira la misma idea que transmite en el versículo 10. Asimismo, versículo 9, perdón, porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor te había apoderado de ellos, o de él. Lo cual leí antes para que tenga un poco de contexto. Y habiendo hecho acercar la barca, y habiendo pescado cantidad de especies, dice el verso 6, el contexto aquí es que Pedro le dice a Jesús que ellos habían estado pescando todas las noches y que no agarraron nada. Imagínate, un experto con experiencia. Y Jesús les dijo que la eche. Y Pedro obedece la voz de Jesús y encuentran gran cantidad de especies. A raíz de eso, dice aquí el texto del versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Esa era la otra barca que estaba a la orilla. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. El contexto aquí es que podemos ver que después que Pedro obedece, cogen tantos peces que las redes se hundían y ellos llaman a la otra barca que eran compañeros. Y el texto dice más para adelante que era Juan y su hermano. Juan y su hermano eran los compañeros de Simón Pedro, que estaban pescando, no agarraron nada, no había esperanza. Pero Cristo vino y tiene un encuentro con Jesús. Y Simón se humilla y ellos estaban asustados, estaban espantados, estaban atemorizados. Pero Cristo le dijo, tranquilo, no tema, porque desde ahora será pescador de hombres. Según Mateo 4, como pudimos ver, Mateo 4, versos 18 al 20, Pedro inmediatamente obedece a Jesús y su hermano Andrés. Y desde ese momento ellos le siguieron. Ellos vieron en Cristo una esperanza, vieron escrito, aleluya, un futuro para sus vidas, que estaban, si se puede decir, esclavas del estrés y de la rutina. De la misma manera, amigo que nos está escuchando y hermano, Cristo nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado para que seamos discípulos, para que nos preparemos, para que le sigamos, para que vayamos en pos de Él, en lo que Él nos ha dicho. Y para eso necesitamos obedecer. Es importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros es llamado a servir al Señor en completo aislamiento. Yo no puedo ser llamado solamente para servir en mi casa. Tengo que tener contacto con más personas. Tengo que hablarle a otro de Cristo. Tengo que presentarle a otro a Cristo. Tengo que hablarle de Cristo. Que Cristo es la vida eterna. Que Cristo es la solución para nuestras vidas. Que Cristo es la respuesta a nuestras vidas. Cristo Jesús es la respuesta, aleluya, a lo que necesitamos. No importa si tú llevas 20 años trabajando en una empresa, Dios puede utilizar eso para salvarte a ti y salvar a todos los que te rodean. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario que seamos influenciados por el Espíritu Santo para que, dice aquí, la guía del Espíritu Santo debe de encontrarse en nuestra vida. La guía del Espíritu Santo afectará toda la área de nuestras vidas, todas las personas que nos rodean, los hermanos que nos rodean, los amigos que nos rodean en el trabajo. Necesitamos dar testimonio de la verdad. El Espíritu Santo vino para que testifiquemos de la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad de Dios. Gloria a Jesús. De la misma manera como dice Marcos,
capítulo 1, que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Cristo vino predicando y anunciando el reino de los evangelios, diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el evangelio, hermano. Hay varias citas que vamos a citar más adelante, como Mateo 28, Marcos 16:15, Hechos 1:8, Hechos 17:30, Hechos 4:12, y muchísimas citas que el Nuevo Testamento nos ofrece para evangelizar. La importancia del evangelio, los escritos de Pablo. Pablo era un misionero que predicaba el evangelio, hermano. Necesitamos ser discípulos de Jesucristo. La segunda sección que nos va a seguir hacia adelante tiene que ver, dice aquí, los pescadores son llamados al arrepentimiento. Los pescadores son llamados al arrepentimiento. Los pecadores, en este caso, los que pecan, no pescado, los pecadores, los que quebrantan o los que infligen la ley de Dios, son llamados a arrepentimiento. En la lección anterior llamado de pescadores, alguien que pesca peces, pero en este caso ahora es pecadores. Nosotros, los humanos que andamos pecando y estamos apartados de Dios, somos llamados a un arrepentimiento. Dice el subtítulo: testimonio personal. Soy su hermano Francisco. Dios te guarde, Dios te guíe, y espero que mediante estos estudios vayamos adquiriendo experiencia, vayamos entendiendo qué dice la Biblia sobre el discipulado, sobre el llamado del discipulado y sobre el riesgo y los compromisos que deben de enfrentar los discípulos de Jesús. Recuerden esto, que el fundamento para esto era Mateo 4, 18 al 22, Mateo 9, del 9 al 13, Marcos 1, 14 al 20, Marcos 3, 17 al 19. La verdad central es que Jesús llama a todas las personas a ser sus discípulos. El llamado del discipulado. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperamos que esto ustedes los disfruten. Esto es para disfrutarlo, para conocer la palabra de Dios, para enamorarnos de Dios, para predicarle a todo aquel que se nos acerque y que tenga acceso hacia nuestro vínculo donde nosotros no movemos. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.